Yo me siento orgulloso de pertenecer a una iglesia bicentenaria. Porque eso me demuestra entonces que es una iglesia seria, es una iglesia que tiene unos principios claros, que tiene una fe clara y unas creencias claras. Eso me brinda seguridad de la iglesia a la que yo pertenezco. Y estando a tono, la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo, con la propuesta de la Reforma, porque de cierta manera esta iglesia es hija de la Reforma. De eso habló el pastor Elías hoy hace 8 días. De cierta forma, para estar a tono con las propuestas de la Reforma, que son básicamente solo fe, solo gracia, solo escritura y solo Cristo, me permito entonces afirmar de las diferentes y varias creencias básicas que la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo tiene, me permito afirmar 2 esta mañana, que sin duda ustedes las conocen, pero deben ser afirmadas cuantas veces sea necesario. La Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo, como iglesia histórica, se ha mantenido, como ya se los dije, por más de 200 años. Ha pasado momentos de crisis, ha pasado momentos de persecución, ha pasado momentos de dificultad, pero también ha tenido la dicha de celebrar momentos significativos en la historia religiosa de la humanidad que han marcado una pauta diferente. En los 1900, por allá en los años 30, ocurrió un fenómeno en este mundo que le cambió la historia, de alguna manera, a la iglesia protestante. Así como ocurrió el fenómeno de la Reforma y en su momento cambió la historia. En los años 30, en la isla de Puerto Rico, en una iglesia cristiana, discípulo de Cristo, a la denominación a la que pertenecemos, Dios hizo una visitación maravillosa y espectacular. Ocurrió el gran avivamiento de los años 30. Un avivamiento que transformó el desarrollo de la iglesia. Un avivamiento que promovió que muchos misioneros salieran por el mundo entero a proclamar la palabra del Señor. Un avivamiento que trajo a la iglesia en sí, a las personas que la conforman, una nueva manera de pensar y de actuar. Cuando el país estaba en la quiebra porque estaban pasando precisamente por esa recesión económica de esa misma época, este avivamiento no solo trajo fervor a la iglesia, no solo trajo el despertar de una espiritualidad ferviente a la iglesia, sino que también produjo prosperidad social, política y económica a la vida no solo de la iglesia, sino del país entero. Y esa linda experiencia nació en el seno de una sede de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo. Y muchos otros fenómenos extraordinarios. De manera que eso entonces nos deja ver por qué la iglesia se ha aguantado firme por más de 200 años. En el caso nuestro. No estoy hablando de la iglesia en general. En el caso nuestro. Porque es una iglesia que tiene unas creencias básicas. Que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, se mantendrá siempre en pie. Porque tiene claro lo que ha creído. Eso es importante. Un cristiano que tiene claro lo que ha creído, nada ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho,
Ni lo que hay arriba, ni lo que hay abajo, ni nada de lo creado lo podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque tiene creencias básicas. La iglesia cristiana, discípulo de Cristo, entonces es una iglesia que mantiene su centralidad en la Biblia, bibliocéntrica. Nosotros somos ese tipo de iglesia. Dice la Escritura en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Señor Jesucristo hizo un llamado a que la iglesia naciente, previamente a su aparición sobre la tierra, centralizara su creencia en las Escrituras. Cuando decimos esto de una iglesia bibliocéntrica, estamos diciendo que la Biblia entonces es el texto central de nuestra doctrina y de nuestra teología. Estamos diciendo que en las Escrituras sagradas encontramos la inspiración para la fe. Estamos diciendo que en la Escritura sagrada encontramos la inspiración para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo y así tener una sana convivencia. El texto que acabamos de leer para comenzar nos dice primero qué es la fe y también nos dice para qué se necesita. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿para qué se necesita? Básicamente para que usted y yo nos podamos acercar a Dios. Así de sencillo. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es posible por la fe. Así que ustedes y yo, si la pudiéramos medir, algo de fe hay en nosotros, por la cual estamos aquí esta mañana. Mucha o poca, pero hay fe. Y por esa razón estamos aquí. Entonces, decimos que las Escrituras nos inspiran a la fe y al amor a Dios y al prójimo. Las Escrituras también promueven al creyente a un nuevo entendimiento creciente. No un entendimiento pasivo, sino uno que crece y se desarrolla. Uno que entiende. Uno que interpreta los cambios de la vida. Uno que interpreta las nuevas corrientes de la vida. Y el creyente, el perteneciente a la iglesia cristiana, discípulo de Cristo, es ese creyente cuyo entendimiento crece para el desarrollo de la vida, pero también no desconoce a la literatura, por cierto, buena que nos rodea y nos brinda apoyo. En este caso, para interpretar los momentos que se viven, los cambios que se avecinan y aún el mismo texto bíblico. Las Escrituras nos enseñan a saber articular el manejo de la religión y la fe con la razón y el corazón. Para nosotros las Escrituras, en vez de desconectarnos de este mundo, nos ponen con los pies sobre la tierra. Las Escrituras, en vez de aislarnos de la sociedad, nos ponen junto a la sociedad. En vez de aislarnos al desarrollo familiar, nos conectan con la familia. Nos hacen volver a mirar a la familia. No es una creencia que idiotiza. Por el contrario, que afirma y confirma. En ese orden, entonces, la mente de los discípulos debe ser razonable
y con sentido común, sin desconocer también el conocimiento científico, ni pasar por alto las nociones religiosas que abundan igualmente en el campo religioso. A eso nos llevan las Escrituras, a conocer a Dios, a temer a Dios, a honrar a Dios, a amar a nuestro semejante, a manejar una sana convivencia, a entender y a interpretar el momento que el mundo y la sociedad y la familia y la misma iglesia están viviendo. A eso nos llevan las Escrituras. Por esa razón, la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, es bibliocéntrica, ama las Escrituras, se centraliza en ellas. Esteban, el primer mártir de la iglesia antigua, antes de morir, hizo un gran despliegue del conocimiento que tenía de las Escrituras. Usted lo lee en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Pedro, el apóstol Pedro, en su visita a la casa de Cornelio, expuso las Escrituras con todo lo que él sabía para satisfacer las preguntas de su anfitrión, de Cornelio. Eso usted lo encuentra en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Léase. Felipe, el primer misionero de la iglesia antigua, en su encuentro con el etíope, aquel hombre que viajaba de Jerusalén a su tierra, Felipe desplegó toda la información que poseía de las Escrituras para responder las preguntas del nuevo convertido. Capítulo 8, libro de los Hechos. Léaselo. Es así como con autoridad y plena libertad nosotros, la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, podemos exhortar y enseñar a nuestra feligresía, haciendo énfasis en el contenido doctrinal de la Escritura, buscando siempre el bienestar y el mejor vivir y la mejor relación con Dios y con sus semejantes de todos nuestros feligreses, pero también con respeto a la persona humana. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lo puedes repetir conmigo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lo puedes repetir un poquitín más fuerte? Lámpara es. Por eso la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, una de sus creencias básicas es su centralidad en las Escrituras. Ahora, no en el libro como tal, porque es que hay gente que sacratiza el libro y hay otros que lo satanizan, van al otro extremo o lo idolatran. Mire, este libro es un libro más. Es un libro. ¿Sabe qué lo hace diferente? Su contenido. Ese contenido que cambia, transforma, renueva, exhorta, enseña y edifica. Ese lo hace diferente. Usted ame el contenido de la Biblia. No sacratice el texto. No lo idolatrice. Tampoco lo satanice. Recuerdo una vez, recién convertido yo, alcancé a ir al infierno y volver del susto. Estaba por aquel entonces un gran predicador famoso, reconocido, ya hoy día está muy abuelo, todavía predica, don Gille Ávila, algunos de ustedes lo habrán oído. Era un famoso predicador. Todo el mundo quería escucharlo y verlo porque Dios lo usaba, con milagros, señales, prodigios y con la predicación de la palabra. Y vino por primera vez a Colombia, yo estaba recién convertido. Y entonces me metí en el grupo de los diáconos para servir allá en el campo, en las reuniones. Y eran reuniones largas, de 3 horas y más. Y uno de diácono ya cansado. Y una noche, ya estaban mis rodillas que me dolían, mi espalda que me dolía. Y pues yo estaba cansado de verdad. Y entonces yo tenía una Biblia grande, de pasta dura, ¿sí? Y como estábamos en un potrero a campo abierto,
y yo tenía mi trajecito. Sentarme en el pasto, pues. Y a mí me pareció poca cosa poner el texto ahí. El libro lo doblé y me senté a descansar un rato. Pasaron un par de minutos y vino un hombre que me mandó para el infierno por haberme sentado sobre ese libro. Y como yo estaba recién convertido, me lo creí. Por eso les digo que casi fui al infierno y volví del susto. Me lo creí. Me sentí bajo maldición. Claro, tampoco es para que usted lo haga. Para eso está en la butaca. Pero fue un caso especial. Yo no lo he vuelto a hacer tampoco en mi vida. Pero si usted va a las tipografías, allá ellos no se ponen a mirar si es la Biblia o no. Ellos están trabajando. ¿Se da cuenta? Les digo eso para que cuando hablo de que somos una iglesia bibliocéntrica, no estoy diciendo que ustedes idolatricen el libro. Amen el contenido del libro. Y entonces ese contenido se convertirá en lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Por eso, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, somos una iglesia bibliocéntrica, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo se ha mantenido por 200 años, porque la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Bendito el nombre del Señor. Pero también somos una iglesia cristocéntrica. La Biblia afirma la centralidad de Cristo como el Señor de la iglesia. Él, Jesús, es el motivo y razón del Evangelio. Evangelio cuyo contenido no esté permeado ni centralizado en la palabra de Dios y en Cristo el Señor, no tiene sentido. Un evangelio o una religión sin Cristo como Señor será un evangelio o una religión liviana. Un evangelio o una religión sin razón. Un evangelio o una religión sin sentido. Cristo el Señor es mayor que la religión. Cristo el Señor es mayor que la cultura religiosa. Cristo el Señor es el Señor del universo. Por Él han sido creadas todas las cosas. A Él sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Dice el libro de Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una razón poderosa por la cual ser cristocéntricos es una creencia básica de nosotros, los discípulos de Cristo. Porque Él es el Señor del universo. Desde un comienzo los antiguos escritos sagrados siempre apuntaron a Cristo. Moisés dijo, profeta como a mí os levantará el Señor. De igual manera el profeta Isaías dijo en su libro, el capítulo 9, el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son las palabras con las que se inspiró el profeta para dar ese mensaje mesiánico, apuntando a Jesús. Jesús es ese príncipe de paz. Jesús es ese consejero, es ese Dios fuerte, es ese Padre eterno. Su nombre es admirable. Su nombre es sin igual. Nombre sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se dobla, de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Bendito el Señor. Por eso, se me apaga. Por eso, la iglesia cristiana, discípulos de Cristo,
somos cristocéntricos, porque nuestro nombre nos lo demanda, discípulos de Cristo. Nuestro nombre nos lo exige. Pecado fuera. Vergüenza me diera tener el nombre de discípulo de Cristo y no honrar ese bendito nombre. Desconocer a Cristo como el Señor mío, de mi vida y de la iglesia. Jesús es entonces ese príncipe de paz. Él vino a proclamar al mundo las buenas nuevas de salvación. Un día el Señor testificó y dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. También me ha enviado a dar vista a los ciegos. De igual manera, a poner en libertad a los oprimidos, pero también a predicar el año agradable del Señor. Y dice el texto que una vez terminó él de leer, enrolló el libro y lo entregó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban puestos en él. Y entonces él les dice: señoras y señores, hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra. Él, Jesús el Señor, en su proclamación, es exaltado también como el Dios del universo. No cabe duda alguna que Cristo es el Señor del universo. Y esa es la razón poderosa que lleva a la iglesia cristiana, discípulo de Cristo, a creer que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Fue Jesús el que dio su vida en la cruz por nosotros. ¿Por qué no creer en Él? Fue Jesús el que un día propició un encuentro personal con usted. Él fue el que le transformó su vida. Él fue el que le convirtió la oscuridad en luz brillante. A lo menos eso hizo conmigo. Mi vida estaba al borde del abismo. Yo no sé la suya. Pero mi vida estaba al borde del abismo y un día la mano misericordiosa de Jesús me dijo: ven a mí, yo te haré pescador de hombres. Prueba fehaciente de esa bondad de Dios es que usted ha vivido un encuentro con Él. Él propició un encuentro con su vida y por su misericordia y por su bondad, su vida fue renovada, su vida fue cambiada, su vida fue afirmada. Cuando no había esperanza, ahora la hay. Cuando no había tranquilidad, ahora hay paz abundante, porque Cristo ahora es el Señor de su vida. Por eso creemos en eso. En Cristo, que Cristo el Señor es el centro de la iglesia. Esa es una de nuestras creencias básicas. Pero ¿saben por qué más? Porque Cristo es el autor de la fe. Mire, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Comienzan con Jesús y terminan en Él. Las Escrituras proclaman acerca de Él. Y nosotros nos afirmamos en ese credo porque Él es el autor de la fe. Así como la fe sirve para acercarnos a Dios, esos dos elementos de una religión sana son inseparables. Usted no puede decir amo las Escrituras y olvidarse de Jesús. O amo a Jesús y me resbalan las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque las Escrituras nos conducen a Jesús.
Las Escrituras siempre nos llevan a Jesús. Los evangelios que hoy se proclaman son evangelios de prosperidad abundante y claro que la necesitamos. Yo quiero ser prosperado abundantemente, pero se les olvida pronunciar siquiera el nombre de Jesús. Los evangelios que hoy se proclaman son evangelios de espectáculo y nada más, y se les olvida que Cristo es el Señor, aún sobre todo espectáculo en este mundo. De hecho, que Él con su muerte provocó un espectáculo indescriptible. Tan cruel y tan cruento fue su espectáculo el día de su crucifixión, que hubo tinieblas sobre la tierra, que la tierra tembló, que la tierra se estremeció cuando vio semejante espectáculo tan dantesco. Él es Señor de todo espectáculo. Pero la gente corre al espectáculo. La gente corre a la promoción de tal o cual persona, o tal o cual cosa, o tal o cual evento. Y su fe es como una hoja de papel tirada sobre el agua. Va para donde el viento la lleva, porque no tiene una creencia básica y firme que le permita mantenerse estable en lo que cree. Y Jesús es el autor de la fe. Es decir, Él se inventó la fe. Se la inventó para propiciar como sumo sacerdote un puente de encuentro entre usted y Dios. No hay otra manera. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Escritura, a menos que sea Jesús. Porque Él es el mediador delante del Padre por nuestros pecados. No hay otro. Y hoy día le ponen 3, 4 arandelas. Le ponen una rosa. Le ponen un clavel. Le ponen un pañito. Le ponen un nombre. Le ponen un lugar. Cuando es Cristo quien directamente aboga por nosotros. Porque Él se inventó la fe para que ustedes y yo nos podamos acercar a Él. Pero también somos una iglesia cristocéntrica. Bueno, ya se lo dije, porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por la iglesia. Nadie más ha muerto por la iglesia. Ha habido gente que ha muerto por lo que cree, como en el caso de Esteban. Él murió por lo que creía. Y lo apedrearon. Y la Escritura dice que algunos fueron aserrados. Los cortaron. Que otros fueron apedreados, perseguidos, muertos a filo de espada. En desiertos, en caminos, en soledad. Pero nunca lo hicieron por la humanidad. Lo hicieron por lo que creían. Pero el único que murió por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, es Jesús, el Hijo de Dios. Y en Él creemos y en Él nos afirmamos. Jesús el Señor. En Él afirmamos nuestra fe, porque Él es el autor de la misma fe y porque Él murió por nuestros pecados. Pero también porque Cristo el Señor es el único. En cualquier religión, en cualquier credo, en cualquier fe religiosa, en cualquier denominación, póngale el nombre que quiera, pero Cristo es el único que hace promesa de vida eterna. Ajá. Hace promesa de vida eterna. El mensaje de Jesús está enriquecido con esa promesa. De hecho, que arranca diciendo que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito final del ministerio de Jesús en la tierra, aparte de perdonar nuestros pecados, de redimir nuestras almas, es ofrecernos vida eterna. A Él sea la gloria. Una iglesia con una creencia sana y equilibrada también es una iglesia que cree en la vida eterna que Cristo el Señor ofrece para todos los que le siguen.
No os dejaré huérfanos, dijo. Si me voy, les prepararé lugar para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Porque Jesús el Señor, en esa oferta de vida eterna que nadie más puede ofrecer, porque el resto son mortales, Jesús se levantó de la tumba, victorioso, venció la muerte. Y por esa razón, Él nos ofrece vida eterna. Pero ¿sabe también por qué más? Porque Él prometió volver por segunda vez a esta tierra. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabía, recíbalo hoy y apúntelo por ahí. Jesús, el Señor, prometió volver por segunda vez a esta tierra. Él prometió venir un día, tarde o que temprano, a rescatar a su iglesia y llevarla vivita a morar al reino de los cielos. Él prometió que un día vendría por aquellos que le están esperando, que como ladrón en la noche, el Señor haría presencia, que cuando digan paz y seguridad, entonces ahí se aparecería Él, que cuando todo el mundo se sienta cómodo, aún por su vida religiosa, un día el Señor vendrá, no sé si a la primera, o a la tercera, o al amanecer, a cualquiera de las vigilias de la noche, pero un día el Señor prometió regresar. Los ángeles les dijeron a los apóstoles, así como lo habéis visto ir al cielo en una nube, así volverá. Espérenlo porque Él volverá. Bendito el nombre del Señor. Cristo Jesús volverá a la tierra. Créalo o no, Cristo Jesús volverá a la tierra. Por eso la iglesia cristiana, discípulo de Cristo, somos una iglesia cristocéntrica, porque Cristo volverá a la tierra. Sus discípulos en el momento le dijeron, ¿y qué señales? ¿Y cómo sabremos? ¿Y de qué manera nos daremos cuenta que eso va a ocurrir? Bueno, Él dijo, habrá guerras. Y guerra siempre ha habido, ¿verdad? Nuestro país lleva más de 50 años en guerra. Habrá rumores de guerras. Habrá pestes. Pestes también ha habido. La última es ese SIDA que tiene arruinado al mundo. Ahora casi no se habla de eso, pero sigue arruinando al mundo. Y muchas otras pestes que aparecen por ahí. Pero si hay una época de la historia de la humanidad que de verdad ha sido conmovida por tanto fenómeno inmanejable para la misma humanidad, es esta que nos está tocando vivir. El recalentamiento global. Si bien es cierto, es producto del mal manejo de los recursos del mismo ser humano, pero ese recalentamiento global nos está diciendo Cristo viene por segunda vez. Cristo regresa por segunda vez. Esas revuelcas del pueblo árabe que hicieron desistir a un presidente en esta semana, terminan de hacer desistir a uno y al otro día en 2 países más empezó el mismo movimiento para hacer desistir a 2 presidentes más. Esas revuelcas nos están diciendo que Cristo el Señor viene por segunda vez y que será más pronto de lo que ustedes y yo creemos. Oh, me lleno de emoción al pensar que Cristo el Señor un día vendrá y me llevará a su reino. Oh, me lleno de emoción con solo pensar que Cristo por su misericordia un día me sacará de este mundo y me llevará a sus moradas eternas, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá día, donde no habrá noche, donde no habrá sol, donde no habrá luna, porque Él mismo será su lumbrera. Estaremos por los siglos de los siglos cantando santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hay de aquel que ni siquiera piensa que Cristo volverá a la tierra. Hay de aquel que no le interesa este tema,
Por eso la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, somos cristocéntricos. Porque Cristo, el Señor, nos ofrece vida eterna. Porque Cristo, el Señor, un día vendrá por segunda vez. Y los que estén listos, los que estén preparados, irán con Él. Para los que se queden, les espera su peor desgracia, su peor dolor, su más grande soledad, su más grande desesperanza. Por eso es importante, amada iglesia, tener clara nuestra fe y nuestro credo. Las Escrituras nos llevan a Cristo. Cristo el Señor vendrá por nosotros por segunda vez. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere usted participar de ese viaje glorioso a la eternidad? Cuando Cristo el Señor venga por segunda vez, prepárese, consagre su vida a Jesús. No juegue a la religión. Deseche toda contaminación pecaminosa. Decida que Cristo sea el centro de su fe y de su vida. Y afírmese en eso.